Bueno. Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Ya vamos a comenzar. Bueno, el tema que nos ocupa es sobre representación proporcional. Entonces, para poder revisarlo, vamos voy a compartirles una pestaña. ¿Listo? Ya lo tienen a la vista. ¿Sí es así? Sí, ya se ve. Bueno. Entonces, pues vamos a arrancarnos. ¿Sí? A ver, aquí algo raro. Ahí está. Correcto. Bueno, muy bien. Este tema, fíjense que lo van a tener presente en muchos momentos y es prácticamente la sustancia fundamental de nuestra materia. Quienes estamos en estos avatares del derecho electoral, pues recurrentemente vamos a acudir a estos temas. Entonces, para tales efectos, les voy a recomendar dos publicaciones que me parece que les van a servir durante todo el transcurso de la vida, si es que se van a dedicar a lo electoral. Uno es la parte sustantiva de este libro que tienen a la vista. Se llama Diseño de Sistemas Electorales. El nuevo manual de IDEA Internacional. Es una publicación del Tribunal Electoral y el entonces Instituto Federal Electoral, junto con esta organización internacional que se llama IDEA International, que significa Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, por sus siglas en inglés, el cual está coordinado, entre otros, por Andrew Reynolds, Ben Reilly y Andrew Ellis. Hay otro libro que también tiene una ventaja, estas dos publicaciones. Las dos publicaciones están en red y en la página del tribunal, y si no, métanse a la página de IDEA International y les va a servir ese sitio web para muchas cuestiones, el de ese organismo como el del IFES, bueno, International Foundation for Electoral Systems. Bueno, luego este otro libro que se llama Justicia Electoral, el manual de IDEA International. Y este libro, que también está codictado por esos organismos que les he mencionado, el Tribunal, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, e IDEA International, tiene como autor principal al doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Bueno, entonces ya con eso están del otro lado. Y si quieren más, porque esto no es suficiente, les voy a recomendar otro libro
que de verdad es muy económico, muy accesible, considerando que es un libro de 1568 páginas. Se lo van a aventar en una sentada. Y es muy barato, deben andar como en 650, 700 pesos. Si llevan su credencial del INSEN o de estudiante, les hacen todavía un descuento. Y si conocen Pablo Ignacio Taibo, seguramente se los van a regalar. O sea que es un libro del Fondo de Cultura Económica. Vean, es este librito, este tabique. Y sus autores son Dieter Nolen, Leonardo Valdés, Zurita y Daniel Sobato. Y se llama Derecho Electoral Latinoamericano. Es la tercera edición de lo que antes aparecía como el Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina. Muy bueno, es lo mejor, ¿eh? O sea, no anden buscando oiga, y ¿cómo ves? Si traigo el de Uber Olea y el de fulanito de tal. No, 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 no. Con ya tienen, ¿eh? Bueno, entonces, hechas estas recomendaciones, ahora sí vamos a entrar en materia. El tema que vamos a ver, compañeros, compañeras, es un tema bien interesante. Y si empezamos a desmenuzarlo, es bien sencillo, porque ustedes habrán visto cómo cuando se empiezan a ver los temas de representación proporcional, todo mundo puede obtener las diputaciones que interesen. Aquí es donde Pitágoras se equivoca y 2 más 2 no son 4, sino 2 más 2 te da lugar a 6 o 7 diputaciones. Porque pues somos peculiares, ¿no? Los que nos dedicamos al derecho electoral, los políticos, a veces somos, o son más bien, no tanto, marrulleros. Y es que esta cuestión tiene que ver con algo tan elemental como es la manera en que los votos se van a convertir en cargos de elección popular. Ese es el quid de todo el asunto. ¿Cómo vamos a hacer que esos votos se conviertan en cargos de elección popular? Y fíjense que aquí les recomiendo también que lean un poco, si quieren entender el leitmotiv, la esencia de este asunto, que lean Teoría General del Estado o Ciencia Política. Hay un libro espectacular que se llama Teoría General del Estado. A ver, déjenme ver en mi celular para no equivocarme y que vayan a comprar otro libro y vayan a salir con el libro de Gabriel Vargas. ¿Sí saben quién es Gabriel Vargas? Es el autor de La Familia Burrón, ¿no? Para que no nos equivoquemos, les voy a decir cuál es el libro. Norberto Bobbio, libros. Fondo de Cultura Económica. Aquí está. Se llama Estado, Gobierno y Sociedad, por una teoría general de la política. Es un librito pequeño que yo utilicé cuando di clase de ciencia política
de teoría política. Y créanme, es buenísimo. ¿Y qué era lo que nos refería don Norberto Bobbio? Prácticamente lo siguiente. Norberto Bobbio. Norberto y luego B de burro o dos Bs otra vez de burro y latina y O. Norberto Bobbio. Y el libro es Estado, Gobierno y Sociedad, del Fondo de Cultura Económica. Les va a costar como 120 pesos. Hagan de cuenta que están comprando el TV Notas y TV y Novelas juntos. Ya con eso les alcanzó, ¿no? Entonces, este señor señala, este autor, que una cuestión muy importante cuando nos estamos refiriendo al poder político es la convicción de que ese poder político es un poder legítimo. Es una capacidad que se reconoce a ciertos sujetos de determinar la conducta de los demás, porque ejercen el gobierno. Luego, como se ha dicho en muchas ocasiones, el monopolio de la fuerza pública. Y nos dicen cómo comportarnos. Establecen normas jurídicas. Y es ahí, fíjense, que empecé a comprender, yo que he estado mucho tiempo en el Tribunal Electoral, que un ingrediente fundamental en las normas jurídicas es la legitimidad. ¿Esto qué implica? La convicción de que esa es la conducta debida o correcta. Porque puede haber alguna norma que carezca de legitimidad por quien la dicta o por el contenido mismo de esa disposición jurídica. Y entonces ese es un aspecto fundamental. Bueno, ya después entran otras cuestiones, que sí es la regla de la mayoría, pero también las mayorías no pueden avasallar a las minorías, tienen que respetarlas. Bueno, entonces, esto también me llevó a plantearme algunas preguntas. Bueno, ¿en qué espacios de las normas jurídicas debemos reconocer ese ámbito de decisión que se le da a los distintos actores políticos? Porque hay una constitución y esta constitución establece contenidos mínimos, principios y también reglas. Y existen los tratados internacionales y en los tratados internacionales se establecen derechos humanos. Y en los derechos humanos existen mandatos de carácter imperativo que están dirigidos a la propia autoridad, a los órganos del Estado, a los individuos, a los grupos de individuos, y que tienen que respetar porque son los derechos humanos. Pero también estos, en los derechos humanos, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los estados tienen un margen de apreciación respecto del cual pueden darle una configuración a esas normas públicas. Bueno, pero aquí nos vamos a quedar con esta parte. Las normas deben tener legitimidad por el procedimiento de creación y por los sujetos que participan y las decisiones que adoptan. Y entonces, aunque están los derechos humanos, hay aspectos respecto de los cuales se les da un margen de apreciación a los estados, a los actores políticos. Y entonces, aquí este concepto cobra una gran importancia cuando nos estamos refiriendo a los sistemas electorales. Como ustedes pueden advertir en este concepto,
donde se establece principio de representación que subyace al procedimiento técnico de la elección y al mecanismo por medio del cual los electores expresan su voluntad política en votos, así como la forma en que estos a su vez se convierten en escaños, cargos o cuotas de poder público. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el voto y cómo el voto se traduce en representación? Esas reglas, esos principios, son los que se identifican como sistema electoral. ¿Cómo se articulan? Y pues bueno, nosotros que ya tenemos algunas nociones en la materia electoral, pues sabemos que todos estos mecanismos, votación, forma de conversión, cargos públicos, tienen una gran serie de variables que, sin embargo, no las desvirtúan y las colocan fuera de lo que nosotros identificamos como sistema electoral. Bueno, la característica de un sistema electoral es que se trata de un gran engranaje, hay engranes de distintos tamaños que tienen distintas funciones, pero que todos se sincronizan y van dirigidos a la consecución de un resultado. Entonces, pues aquí pasa por muchos aspectos como los que vamos a ver, pero finalmente hay algunos aspectos fundamentales. Gracias. Muchas gracias. Ay, mire, gracias. Fundamentales respecto de las cuales nosotros debemos conceptuarlos, ubicarlos dentro de estos sistemas. Eso es lo que vamos. Y fíjense, compañeros, que es tan importante lo que vamos a analizar en este momento, tan importante que inclusive en los procesos de discusión de muchos asuntos, me ha tocado advertir cómo hay ciertas deficiencias derivadas de algunas creencias o que no se identifican algunos aspectos técnicos. Esto, no hay nada más técnico en el derecho electoral que el sistema electoral. Cómo los votos se convierten en cargos públicos. Es la parte más técnica y por eso es muy bonita, muy interesante. Sin embargo, produce luego ciertas cosas que, bueno, válgame Dios, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión acudía a un evento en Chiapas y se acercó a mí un magistrado del Tribunal Electoral del Estado y me refería que su maestro, el secretario de gobierno, ni siquiera les voy a decir fechas ni nombres, que pues esto es, pues forma parte de la picardía electoral mexicana. Y decía el secretario de gobierno, querido magistrado, y señala el nombre, estoy muy contento porque finalmente se aprobó mi sistema electoral como lo estoy proponiendo. Me lo acaba de proponer el Congreso. Ay, qué bueno, maestro, me da mucho gusto, que no sé qué. Y además era un maestro que, aunque estaba como secretario de gobierno en Chiapas, pues yo lo ubicaba porque también era maestro en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde estudié. Y entonces le pregunta el magistrado al secretario de gobierno, oiga, ¿y por qué está tan contento con su sistema que se le acaba de aprobar? Y dice, mira, estoy tan contento que mi sistema es tan bueno, mi sistema de representación proporcional, que solamente yo lo entiendo. Dije, no, cámara, esto sí es genial, ¿no? Y pues para que no nos pase esto, o por ejemplo, en alguna ocasión alguien me decía, no, bueno, es que finalmente las magistraturas electorales pues tienen una suerte de elección indirecta como en segundo o en tercer grado. Y dije, no, pues esa es una falacia.
no son electas ni en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto grado. Son designadas. Y vamos a ver de qué se trata, por qué estoy haciendo estas afirmaciones. Y también me tocó otro asunto en donde se revocó un acto del Consejo General del Instituto Federal Electoral en ese entonces, y yo hice el proyecto, porque decían que las diputaciones de representación proporcional no hacían campaña. ¿Y cuál era la justificación? Porque es una elección indirecta. Y dije, con los programas de televisión, error, no es cierto, no son electos en forma indirecta, lo vamos a ver. Entonces, mi explicación, ¿cuál era? Pues obedece a que no saben nociones básicas de lo que es representación proporcional, ni lo que es votación directa o indirecta. Vamos bien. Entonces, ya tenemos aquí una definición. Todos estos elementos técnico-jurídicos, que están articulados y que permiten la expresión de la voluntad popular a través del voto y su conversión en escaños o cargos de representación popular, es un sistema electoral. ¿Y qué entra? Pues entran muchas cosas, pero no puede ser una descripción un concepto tan descriptivo, porque vamos a ocupar 40 hojas y quizás no acabemos de hacer el concepto, porque queremos meter todo. ¿Y cuál es una de las características de un adecuado concepto? Su brevedad. Y ahí está. ¿Qué hay en un sistema electoral? Hay principios. Principios que se aplican para la definición de los cargos públicos, para determinar a quién se está asignando o eligiendo. Y entonces ahí tenemos dos grandes principios, de mayoría y de representación proporcional. En los sistemas de mayoría, es como su nombre lo indica, gana el que obtiene más votos de todos. Así de sencillo. Sin importar su expresión porcentual. Así tenemos sistemas de mayoría relativa, el que se conoce fundamentalmente de first to cross the line, el primero que cruza la línea, el primero que llega. El sistema de mayoría absoluta, es decir, el que obtiene el 50% más un voto de los votos que se dieron, que es muy distinto del 51%. Lo explicamos con números. Por ejemplo, si tenemos 1,000 votos, el 51% de 1,000 votos, ¿cuánto es? El 51% de 1,000 votos es 510, si no me equivoco. Y la mayoría absoluta es 501. Muy bien, Edgar Gorostieta. ¿Eres actuario, Edgar? Pues tienes, así. No, trabajo en el INE, maestro. ¿Eres poeta y en el aire las compones? No, bueno, no se escucha, perdón. No me alcanzan a escuchar. Ya se escucha. Si no, digo que soy politólogo y estoy por graduarme de abogado también, pero no actuario, no. No, bueno. Entonces... Trabajo en el INE, maestro. Y por muy eso, bien. En sí lo conozco a usted desde niño. ¿De niño? Desde que Cuando yo era niño. Mira. No, sí, soy amigo de su amigo Mauricio, de su hermano Mauricio. De Mauricio. Así es. Tengo un hermano que se llama Mauricio. Sí, tenía rato sin verlo. Saludos, doctor. Muchas gracias, Edgar.
Sí. Voy a registrar tu nombre para que te pongan 10 y te pasen con, Qué bueno. a Gracias. pesar de que tengas muchas faltas, ¿no? Muchas No es gracias. cierto. Bueno, entonces ahí les va. Entonces son 501, distinto del 51%. Entonces, hay que tenerlo esto bien claro, ¿no? El 50% más uno, como dice Edgar, muy claro. Y la mayoría calificada, cualquier otra expresión que supere al 50% más un voto. 50% más dos votos, eso ya es una mayoría calificada. Eso, o puede ser como ocurre, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, las 2/3 de los presentes. Dice de los presentes, no de los integrantes, ¿no? Y entonces, pues ahí tenemos todos estos juegos, ¿no? Esto es lo que les decía. Desde aquí podemos entonces nosotros hacer proyecciones. Si nosotros, por ejemplo, estuviéramos ahora asesorando a Morena, pues, ¿qué le diríamos? Lo que te conviene es tener mayorías absolutas en las votaciones, porque ya se vio que las mayorías calificadas te generan problemas. Pues, no puedes reformar la Constitución, ni siquiera con el Partido del Trabajo y el Partido Verde. No te dan los números. Si nosotros estuviéramos del lado de la oposición, pues ¿qué les vamos a decir? No, todo lo tienen que dejar como mayoría calificada, ¿no? Porque eso es lo que les ha salvado el pellejo hasta ahora. ¿Y qué es lo que se busca con las mayorías calificadas finalmente? Todo esto tiene objetivos. Las cosas no están hechas nada más así de forma silvestre, porque como decía uno de mis maestros, Alicante, porque se trata de decisiones gastronómicas. Don, mi maestro Luis Manero, de Alicante, decía, es que son decisiones gastronómicas. ¿Por qué gastronómicas, maestro? Según te cayó el desayuno, es como legislas, o como decides. Y pues no se trata de eso, más bien hay que ser estratégicos, estrategas, y pues bien, sigo la oposición que tiene que decir, lo que le da estabilidad normativa al sistema, pues es precisamente el establecimiento de una mayoría calificada. Da cierta estabilidad, pero ¿qué asegura también? Te asegura un amplio consenso, una amplia mayoría. Es más representativo. Fíjense, estoy diciendo más representativo que no significa, como dirían allí en el rancho, más mejor, ¿no? O más jurídico. No. Hay mayor representatividad. ¿Por qué? Porque están mayorías y minorías. Y esa representatividad que da legitimidad. No es cierto que el gobierno de las mayorías sea lo mejor. Las mayorías deben tener, sí, efectivamente, su peso específico y poder gobernar. Pero en ciertas cuestiones fundamentales, lo mejor es asegurar el amplio consenso. Y es así la razón de estas variables en un sistema de mayoría. Claro, un sistema de mayoría, si estamos hablando de cargos de representación popular que no se, puede tener distintos objetivos. En la mayoría relativa, se da en los cargos unipersonales, Ejecutivo Federal, Gobierno del Estado. Pero si tú lo que quieres es que se dé una amplia representatividad, pues entonces vete a la mayoría absoluta o calificada, o que tenga la posibilidad de incidir de una forma muy efectiva. Si se tratase, por ejemplo, de un órgano colegiado, pues ya verás si es otro sistema, que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, depende de qué es lo que estás buscando. Por ejemplo, vamos a pensar que en esta clase de
creo que se llama sistemas de organización electoral, o no sé cómo se lo inventaron, cada vez le cambian el nombre en la escuela, y, y, y es algo así, ¿no? Pero vamos a suponer que aquí somos 100 compañeras y compañeros. Y de repente, pues empiezan a organizarse y de la escuela judicial les dicen, queremos que designen un jefe de grupo. Pero pues con algo que ha caracterizado este grupo de 4 a 6 es que están muy divididos y cada quien tiene su grupo, su subgrupo en este grupo. Y entonces, cuando les dicen designen a su jefe de grupo o jefa de grupo o representante, determina José Hernán, pues ¿saben qué? Lo mejor es hacer un procedimiento democrático. Vamos a hacer una elección. Y ahí empieza Arturo Vidargas. Órale, yo hago las boletas o las papeletas y Andrés, yo cuento y Edgar, en fin, pues yo armo las urnas y la canción y todo. Y todos, sí dicen uno que por simpatía, ¿no? Y otros que también pueden decir que sea también por aplausos, o puede ser que alguien más diga, no, vamos a hacerlo por, según la belleza de cada quien, ¿no? La belleza espiritual o física, etcétera, ¿no? Y pues, a ver, momento, dice José Hernán, vamos a poner orden aquí. Esto es una clase por aclamación también, o aplausómetros, o también, ya no me distraigan, ¿no? José Luis, ya no me distraigan. Entonces, pues puede ser así, porque ahora sí, como dice el dicho, ¿no? Soy risueño y luego me hacen cosquillas, pues en fin. Y entonces dicen, vamos a hacer una votación. Y pues en lugar de hacer unas 2, 3 candidaturas, salen 10 candidaturas. Y casi, pues 8 candidaturas alcanzan 10 votos. Si somos 100 compañeros y todos votaron. Entonces ya tenemos ahí 80 votos. Ah, y los que deciden son las otras 2 candidaturas, la planilla A y la planilla D. Pero nada más que la planilla D alcanza 11 votos y la planilla A 9 votos. ¿Cuál ganó? Pues gana la planilla D. Con sus 11 votos, como es un sistema de mayoría relativa, se lleva el cargo. Y es lógico, porque es unipersonal, ¿no? Pero si fuera con una planilla, vamos a pensar, o en este mismo sistema, ¿qué pasaría? Que ya podemos advertir algo, un defecto de este sistema. Y sería el siguiente: con 11 votos, que representa el 11% del grupo, del alumnado del grupo, se llevó el cargo. ¿Y qué quiere decir respecto del 89% restante? Que se desperdiciaron. Y esa es la problemática de los sistemas de mayoría relativa. En la elección del 2012, cuando gana Peña Nieto más o menos con un 30 y tantos por ciento, no sé si era el 36%, gana. Luego, ¿cuál fue la lectura? Pues oye, pues el 66% no votó por ti, sin embargo, eres el que ocupa el cargo. Fue una elección de lo que se conoce a tercios. La sociedad mexicana estaba dividida, ¿no? Pero pues ganó. ¿Y cuál era el chiste? A mí cuando me dicen, no, pero ¿cómo ve que ganó con un voto? Pues está bien. El tema no es que hubiera ganado por un voto, el tema es que ese voto está soportado en otros votos y en un procedimiento. El tema es que tenemos que ver la regularidad del procedimiento. Bueno, ya me pusieron Andrés Sánchez con el 38.21%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con el 61.79%, los demás se quedaron sin representantes. O sea,
las 2/3 partes, cerca de las 2/3 partes, no se veían representados, o vamos a decir, no votaron por Peña Nieto. Sin embargo, ganó. Pero bueno, es porque es un sistema de mayoría relativa. Si no te gusta, pues vamos a establecer otro sistema. Puede ser un sistema de mayoría absoluta a 2 vueltas. El tema, ¿cuál es? Que, bueno, pues por lo menos a nivel nacional tenemos 7 partidos políticos, es decir, podríamos tener 7 candidaturas. ¿Y qué podría ocurrir? Pues bueno, si dijeran, no, ¿saben qué? Esto no está funcionando, vamos a poner orden, queremos mayor representatividad, una mayor legitimidad, que se articulen mayorías. Y entonces, pues estableces un sistema a 2 vueltas, ¿no? Que lo vamos a ver también un poco más adelante. Pero bueno, nos quedamos ahora con esto como primer gran principio. El segundo gran principio es la representación proporcional. Y aquí se empieza a hablar de representación proporcional pura, impura y con barrera legal. Representación proporcional quiere decir que existe una correlación más o menos exacta entre votos y escaños. Es decir, si usted obtuvo el 38.21%, usted debería de obtener el equivalente al 38.21% del órgano colegiado que se pretende elegir. Digo, hasta ahora las presidencias, salvo el gobierno directorial suizo, que es un órgano colegiado, el ejecutivo, la gran mayoría son unipersonales, inclusive en los sistemas parlamentarios, que bueno, tienen otras problemáticas porque eligen al primer ministro el órgano parlamentario, y bueno, pues es otro sistema de gobierno. Pero bueno, aquí esa es la lógica que inspira a la representación proporcional, que exista correlación entre el número de votos y la representación que obtienes del órgano colegiado. Y aquí vienen todos los problemas. ¿Cómo vamos a representar ese número de votos en el órgano colegiado? ¿Por qué? Porque, pues bueno, los votos pues son tan grandes que no podría haber una correlación 1 a 1. Es decir, pues, si estamos pensando en un país donde hay 20 millones de habitantes y de esos 20 millones de habitantes, 24 millones, no, si eran 20 millones de habitantes, esos 14 millones de habitantes están en edad de votar y de esos 14 votaron 8 millones, pues no podríamos sostener, bueno, 8 millones que se van a representar en el órgano, pues carece de sentido hablar de representación, porque pues entonces ya estamos hablando de una asamblea, ¿no? Si todos van a ejercer, y sabemos que eso solamente en la Grecia antigua, pues se da, ¿no? Los sistemas de asambleas populares, o todavía en algunos sistemas normativos internos de Oaxaca o indígenas, en pueblos y comunidades indígenas, se puede, pero pues también no es para todo, es solamente para ciertas decisiones. Bueno, entonces, es esta cuestión, quedarnos con esta idea. ¿Y por qué impura o impuro? Puro porque existe esa correlación vis a vis. Pero cuando ya empiezas a meter algún ingrediente que modifica esta correlación, ya estamos hablando de un sistema impuro. Mientras que en el sistema de mayoría decíamos, pues son los votos que se desperdician,
Cuando aquí empezamos a meter algún factor o algún elemento, cualquiera que sea, que no te dé esta correlación exacta o más o menos correspondida entre votos y escaños, ya estamos hablando de un sistema impuro. Y hay muchas formas en que en las democracias occidentales, sobre todo, se han incluido estos elementos que te trastocan la correlación exacta o más o menos exacta entre votos y escaños. Empezamos a hablar, por ejemplo, de la circunscripción. Cuando empezamos a meter 2 o más circunscripciones, eso ya te altera la fórmula. Cuando hablamos, por ejemplo, del umbral mínimo, ¿cuándo tienes derecho a pasar en para que se te asigne o para que se te empiece a asignar? Que es la llamada barrera legal o el umbral mínimo. Luego está, les decía, la circunscripción. Cuando empezamos a meter cosas así como cláusula de gobernabilidad, es decir, está cerca de alcanzar la mayoría absoluta, pero no la alcanza, sin embargo, te dan un premio para permitirte tener mayoría en el Congreso. Y entonces que puedas tomar decisiones en función de ese peso específico mayoritario sin que supere la mitad de los integrantes, ¿no? Entonces, ya, mira, te doy el número, ya superaste cierto umbral máximo o cierto umbral, te doy el número de diputaciones suficientes para que puedas tomar decisiones, para que puedas funcionar como gobierno. Pues como gobierno mayoritario, ¿no? Te dan un premio y entonces esto distorsiona la fórmula. O cuando, por ejemplo, se establece los límites a la sobre y subrepresentación, pues eso también es una impureza. Y en fin, así se van dando, digo, nuestro sistema pues, tiene de todo. Tienes desde la forma en que participan en las coaliciones y que se determina ahí a qué grupo parlamentario irá cada uno de los que accedan a los cargos de representación proporcional, etcétera, ¿no? Entonces, eso. Y nuestro sistema es pues el más impuro que pueda haber. ¿Por qué? Porque para la conformación del Congreso de la Unión, de las dos cámaras, se combina el sistema de mayoría y el sistema de representación proporcional. Eso ya, por definición, hace que sea impuro, lo más impuro que hay. ¿Y eso es malo? No, no es malo. Digo, a mí cuando me tocó ir a la Cámara de Diputados y pues se cuestionaba esta situación, yo decía, pues lo mejor es que fuera todo de representación proporcional. Quitémonos de mayoría. Es decir, que a cada quien le den su representación según sus votos. Y nos acabamos con todos los cuentos de que es que le están dando al Verde o al PT, o es que pues ya moviendo cosas. No, de temas. O sea, el llamado Plan A del titular del Poder Ejecutivo Federal, pues realmente lo que estaba haciendo era desaparecer todo lo de representación proporcional y que todo fuera mayoritario. ¿Qué problema estaba generando entonces? Que se iban a desperdiciar un montón de votos en cada distrito, y si después sumaban todos los votos que se habían desperdiciado en cada distrito, pues esos no iban a tener representación. Ya no había forma, ¿por qué? Porque ya habías desaparecido lo de representación proporcional. Pero bueno, está esa cuestión. Entonces, puro, impuro, y aquí estamos haciendo énfasis en lo que es de barrera legal, porque ya
alguno, no sé si quiera mencionarlo, pero si no es así, pues yo todos no se los voy diciendo. Barrera legal, ¿qué significa? Que si tú obtienes un porcentaje mínimo y lo cruzas, eso ya te da derecho a una de dos cosas: a que tengas un cargo público, pasé el 2 o 3%, ya me hice acreedor a uno. O bien, hay otros casos, cruzas la barrera legal y el efecto, ¿cuál va a ser? Que te van a dar oportunidad de participar en el sistema de asignación. Es decir, la circunstancia de que superes ese umbral mínimo no significa que ya en automático te dan una diputación. Es como, por ejemplo, a mí me gusta ilustrarlo de esta manera. Cuando yo establezco una barrera legal, lo puedo establecer como el pago de un cover y que te asegura que por lo menos el cover te asegura entrar al lugar o al salón, a la disco, al salón de baile. Ya alcanzaste a cubrir el cover. Pero puede ser que nada más te permitan participar en la asignación. Te permito entrar al salón de baile, pero hasta ahí no te aseguro que bailes por lo menos una, ¿no? Y en el de barrera legal con derecho a, las, con la derecho a la asignación inmediata, pues es que pasas el umbral mínimo y te aseguro que por lo menos bailes una. Esa es la diferencia, es como lo que ocurre a nivel federal. Obtienes el umbral mínimo del 3% y nada más tienes derecho a participar en la asignación. Y puede ser que te quedes como chinito, ¿no? Nada más milando, porque no bailes. Sí, pues te alcanzó el umbral del 3%, pero pues no alcanzas a bailar. Entonces, lean bien el texto de la Constitución, el artículo 54, para que puedan determinar qué es lo que se regula. Si nada más el acceso o el acceso y el derecho a que se te asigne ya en automático. Hasta ahora se ha interpretado como si nada más es que te asegura el acceso, pero pues, para no errarle, porque cuando estamos haciendo la asignación en el INE o se revisa aquí en la sala superior, pues a qué se acude. Al artículo 54, vamos a ver el 54, 56, y los artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia. Pero, ¿qué es lo que te define la regla? La Constitución. Y lo que no puede pasar es que en la ley secundaria te enmienden la plana de lo que está dispuesto en la Constitución. ¿De acuerdo? Bueno, vamos, seguimos. La opción entre cualquiera de estos dos sistemas, mayoría o RP, dependerá de las expectativas de los partidos políticos. ¿Por qué dijeron 300 diputaciones de representación de mayoría relativa y 200 de RP? ¿Por qué lo dijeron? No sé. Pero supongo que la razón fue que en el momento en que se modificó la Constitución para decir que iba a ser una Cámara de Diputados de 300 o de diputaciones de 300 y 200, era porque al partido mayoritario eso era lo que mejor le acomodaba, y a los partidos medianos era lo que mejor les acomodaba, y a los partidos pequeños lo que mejor les acomodaba. O sea, cada quien vio un segmento de la película y dijo, es que me identifico con ese personaje y sus circunstancias. ¿A qué estaban atendiendo? Seguramente el PRI pues atendía a los resultados que había obtenido en los pasados procesos electorales y dijo, esto me asegura la mayoría. Y el PAN dijo, no, pues con eso voy a acceder a una posición más cómoda.
que eventualmente me va a permitir, junto con otras fuerzas políticas, hacer una mayoría significativa. En fin, cada quien hace sus especulaciones. Y les decía, es a veces tan coyuntural que pues, se modifican las reglas del juego. Es como, por ejemplo, si usted se imagínese, si en el momento que se hicieron estas reformas, en donde seguramente el PRI era quien tenía mayoría, si me permiten un segundo, a ver si encuentro mi constitución y les digo, porque tengo una constitución correlacionada, no la veo en este momento. Ya la encontré. Miren, es una constitución. Aquí está. Pero no es la que esperaba. A ver, déjenme ver. Hay una edición que me gustaba mucho, que era las de Ediciones Andrade, porque traían todas las modificaciones y cómo venían ocurriendo, pero si no, de todos modos, en la página del Congreso está. Es que el tema es que si no, pero bueno, voy a buscar. Constitución. En la Cámara de Diputados. Entonces voy a ver. Ya la tengo aquí a la vista. Aquí está. Aquí está. A ver, aquí está, compañeros. Aquí está. Miren, a ver, estoy viendo, voy a ver el artículo, no sé si es el 50 o el 50. A ver, vamos a ver. A ver si me vota. Sí, me pasé. Aquí está. Bien. Aquí está. Dice artículo original 2017. Aquí está. Dice el artículo 52. ¿Cómo va integrada la Cámara de Diputados? Entonces marca que hubo una reforma en 28, en 42, en 51, en 1960, en 1972, en 1974, 77, 86. Entonces, lo que interesa es la reforma de 1986, porque es cuando se establece que fuera de 500. Entonces, si no me equivoco, y no, esto no fue en 2019, fue antes. Entonces, asumiendo ¿Se fue el doctor? Bueno, el maestro. ¿Nadie lo escucha? Ah, ok. Yo dije, fui yo.
No, yo también pienso que es mi internet, pero no creo que es en general, ¿no? Sí, creo que se salió. Compañeros, disculpen, aprovechando una pregunta. ¿Ustedes les han mandado el material de las clases? No, No, no por el momento. No, pero ¿cuál material? Bueno, yo hasta donde tengo entendido es cuando ya concluyas el diplomado, vienen una serie de preguntas que hay que contestar y tienes una semana para mandar hasta 4 cuartillas de las preguntas que te mandan. Ah, esa parte sí, pero habían Se dicho que refiere a nos las enviaron presentaciones. diapositivas y eso. No te entendí lo último. No, Se decía lo refiere de a las las presentaciones. a las presentaciones. Ah, ok, las presentaciones no las han mandado. En la página que mandó José Roberto, ahí está todo el material de consulta que se necesita, compañeros. Sí, gracias. A mí Me nada parece que ya más regresó el profesor. me han llegado 2 de autoridades y de la otra, déjenme ver. Tiene apagado su micrófono, maestro. Que seguramente, si no me equivoco, que fuera en 1986, cuando se establece que eran, a ver, por favor, Alejandro Hernández Carreón levantó la mano, adelante. Maestro, y nada más por ahí, por ejemplo, ahí, comenta que es la reforma del 86 donde ya se hace la transformación para que sean un total de 500, ¿no? Porque antes era de 100, que fue con la reforma del 77. Pero está el antecedente de la reforma del 68, ¿no? Cuando son los diputados de partido, si no mal recuerdo. Sí, sí, no, bueno, la Cámara de Diputados tuvo distintas composiciones, 100, 300 y 500, que es como lo encontramos ahora. Y efectivamente fue en el 62, si no me equivoco, cuando se establecen los diputados de partido, ¿no? Que si obtenías cierto porcentaje, pues te iban asignando diputaciones hasta cierto límite. Y luego, la gran reforma de 1977, la de don Jesús Reyes Heroles, cuando ya se establecen la representación proporcional como un principio en la Cámara de Diputados, porque pues imagínense ustedes de qué veníamos. En 1977, veníamos del 68, veníamos del 71, de la Guerra Sucia, ya había cierta efervescencia que estaba. A ver, ahí alguien nos daba la información, sí. Ya lo vi. En el 77 subió a 400 y en el 86 a 500. De acuerdo. Y entonces, en todos estos momentos, compañeras, compañeros, pues lo que se estaba teniendo finalmente era las expectativas que tenían los partidos de mayoría y los de minoría. Entonces, si tú querías seguir teniendo sentados en la mesa a la oposición, pues ¿qué tenía que hacer? Pues le tenías que empezar a dar juego, incidencia en la actividad, no solamente política, sino en la actividad política institucional, es decir, de las cámaras de diputados y cámaras de la senaduría, el Senado de la República. En fin, y entonces, pues, cada quien hizo sus números, pusieron ahí a sus actuarios, a sus matemáticos, a sus mapaches y a sus abogadas y abogados a hacer números. Y entonces dinos que, y pues lo más sencillo, pues mira, para esto, pues, ¿qué tenemos que acudir? Hay 2 fuentes de información, los análisis históricos, cómo han estado nuestras votaciones y también nuestras encuestas. Cómo nos están viendo y cuáles son nuestras expectativas. Todo esto que ustedes están viendo de
alianzas y de que si salen las cocholatas o no, que si todo esto está centrado en qué, en estrategias y en expectativas, y son expectativas que se construyen a partir de datos demoscópicos, es decir, encuestas, sondeos de opinión, en fin, entre otros aspectos, o recursos a los que se acude para hacer todos estos cálculos. Y entonces vas ajustando el sistema constitucional y el sistema legal en función de esas expectativas. Si uno revisa el plan A del presidente de la República, ¿cuál era su, ya sabía que iba a ganar, o tiene esa certeza, ¿no? De que va a ganar. El chiste, ¿cuál es? Lo que tengo que hacer es quitarme a las minorías. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido desde esa perspectiva acceder a las minorías al Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y hacer ruido? Pues es precisamente el sistema de representación proporcional. ¿Y qué tenemos que hacer? Quitarlo. Claro, pero eso tiene sus, sí, el carro completo, pero también tiene sus pros y sus contras. Es un cuchillo de doble filo, porque también lo que tú tienes que estar calculando es que seas mayoría en todos los distritos uninominales, porque que hemos visto hasta la fecha que pues ciertos partidos políticos no tienen la contundencia, por lo menos la contundencia que tienen en el sureste, y es un plano multicolor, ¿no? Nosotros podemos decir, digo, hay estados que son de otras orientaciones y empezamos a identificar que si el voto duro de tal partido está concentrado aquí, etcétera. Por ejemplo, la lectura que podemos hacer del Estado de México. Oye, sí, en un régimen, en una elección donde no fue de una alta participación, creo que estuvo en el 54%, más o menos. Hubo una diferencia de apenas arriba de 8 puntos. ¿Y esto qué quiere decir? Que esos votos que permitieron cerrar esa diferencia o esa expectativa que existía en un origen del 20% o más, pues ¿qué tenemos? Que se cerró. Y esto quiere decir que no todos los votos se fueron con la mayoría. Entonces, podríamos decir, están esos votos latentes, que a lo mejor en otro proceso van a jugar igual, uno podría pensar eso, van a jugar igual, o inclusive puede crecer, porque no es lo mismo la proyección o el llamado voto de arrastre que puede existir del titular del Poder Ejecutivo sobre sus similares en las entidades federativas que respecto de los integrantes del Congreso de la Unión. Pueden ser distintos. ¿Qué es lo que hemos también visto? Que no es un voto que vaya uniforme respecto de una persona en relación con los distintos procesos que están sobre la mesa en el momento. Hay votación dividida. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues que la electora o el elector llega a la casilla y que dice, pues mira, yo voy a dividir mi voto porque no hay que darle todo el poder, ni todo el poder, ni todo el amor, ni todo el dinero. Y entonces lo voy a dividir. Una votación dividida. ¿Y qué voy a hacer? En la de municipal voy a votar así, en la gubernatura así, en la del Congreso de la Unión y la legislatura local, si fueron concurrentes con todas las demás, voy a votar así, y el Ejecutivo, ese sí, a ese sí le voy a dar todo mi cariño, y ese va a ir de esta forma, ¿no? Y entonces, pues, sucede. No estoy diciendo que la lógica de todas las personas estén pensando, no, bueno, es que si le doy todo el poder a un solo partido político en el ejecutivo y legislativo, ya no va a funcionar el sistema de control de poderes. Pues no creo que todos lo hagan así.
¿no? Van a hacer muchas cosas. Y entonces aquí tenemos que se hacen muchas valoraciones. Por ejemplo, Duverger o Sartori, Liebhardt, hacen distintas lecturas, Dieter Nolen. Y dije, bueno, es que mira, dependiendo del principio que adoptes, vas a tener distintos efectos. El efecto en un sistema de mayoría, ¿cuál es? Pues que existe una correspondencia entre votos y escaños, pues ya vimos que no. Lo que sí pareciera que es en el sistema de representación proporcional. En el sistema de mayoría, si es uninominal, pues va a ganar el que obtenga más votos, si es mayoría relativa o la mitad más uno, o la mayoría calificada, las 2/3 partes de la votación. Sin embargo, en todos vas a tener desperdicio de votos. Se van a presentar estos casos y dicen, no, bueno, en el sistema de representación proporcional parece que es distinto. Sí se da esa correspondencia, finalmente las impurezas no son tantas, no desvirtúan el sistema y puede identificarse todavía como de representación proporcional, pues ahí va. Y luego también se ha pensado, si adoptas un sistema de mayoría o uno de representación proporcional, hay un efecto reductivo. Lo explico de la siguiente forma. En un sistema de mayoría, pues si uno se va a llevar todas las canicas, ¿qué va a pasar? Los otros no van a ser gobierno. Luego, si los otros no son gobierno, pues no van a tener visibilidad. No es tanto que yo diga, no van a tener acceso a los recursos públicos y todo. No, bueno, esos están destinados, presupuestados a otras cosas. Pero pues sí, te beneficias de la imagen de las propias acciones de gobierno, por cuanto que es un buen gobierno o es un mal gobierno, y entonces se da en esta forma. Y luego dicen el efecto reductivo entre los partidos políticos, pues quizás tienden a aglutinarse y hacer un frente. Prácticamente lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Por una parte la 4T y por otra parte la Alianza por México. Y bueno, aunque está Movimiento Ciudadano, pues pareciera que pues, si no se advierte una estrategia distinta, que va a ser meramente simbólica. Y aquí el pleito va a ser entre dos, entre las primeras, la 4T y la Fuerza por México. Y entonces ahí es donde dicen, tiene ese efecto reductivo, conduciría a un sistema bipartidista, lo que no pareciera que ocurre necesariamente en el sistema de representación proporcional, porque como todos tienen acceso al poder, según sus votaciones, bueno, pues quizás ahí es a la inversa, propicia el florecimiento de un mayor número de partidos políticos, porque finalmente todos tendrían incidencia en el gobierno, mientras que su votación sea lo suficientemente representativa, que se les dé un cargo. Entonces, correspondencia entre votos en España, el efecto reductivo, relación entre votante y elegido. Yo les puedo preguntar, oye, ¿tú a cuál ubicas más? ¿A los que integraban la lista de representación proporcional de diputaciones de tu primera circunscripción o segunda? ¿De qué circunscripción eres, Andrés? ¿En dónde se ubica tu estado? Yo estoy en Ixtapaluca, Estado de México, y es la quinta. José Roberto. Micrófono, José Roberto. Si no, pues escríbelo. ¿No? Bueno, mientras pasamos con alguien más. Yareli Galván. Harumi es de la quinta. En José Roberto falla el micrófono. Bueno, escribe tu estado y para ver en qué circunscripción estás. Por favor.
Puebla. Entonces estás en la cuarta circunscripción, ¿verdad? Bueno, entonces ahí el planteamiento que le haría a los compañeros, ¿se acuerdan de quiénes integraban la lista de diputaciones por representación proporcional? A juzgar por su edad, pareciera que sí, ya tenían 18 años en la pasada elección federal del 2021. Dice Andrés que todavía no los cumplía, que se quedó en 17 y medio, ¿no? Bueno, yo también ya había pasado de panzazo, ¿no? Entonces, y soy de la cuarta circunscripción, Ciudad de México. La verdad es que yo ni me acuerdo quién estaban en la lista de RP. Y quizás algunos recuerden en la lista del distrito. Bueno, la fórmula es del distrito. Bueno, sí, yo me acuerdo, pues sí es mi compadre, maestro y todo. En fin, si nos referimos a las gubernaturas, jefatura de gobierno, presidencia de la República, pues y evidentemente lo vamos a ubicar su campaña, cuáles son sus propuestas y todo. Y quizás en el caso de las senadurías y las diputaciones, y peor si son de la lista de representación proporcional y tienen derecho a hacer campaña, pues ni nos vamos a acordar. Oiga, ni me acuerdo quién estaba para RP en la lista. No me acuerdo en las propuestas. Y entonces ahí es donde se empieza a hacer esa observación. Oye, que un sistema de mayoría ofrece una mejor identidad entre, pues sí, el RP, ¿no? Como dicen, algunas vacas o toros sagrados de ciertos partidos políticos, ¿no? Sí, coincide. Pero bueno, se dice, oye, esta relación, esta cercanía o identidad entre el votante y elegido, pareciera que se da más en un sistema de mayoría que en uno de representación proporcional, porque regularmente los sistemas de representación proporcional van por listas, son cargos plurinominales, entonces pues ahí está el problema. Y luego, bueno, otro efecto que yo estoy incorporando es el gobierno efectivo. A ver, Alejandro Hernández Carrión levantó la mano, por favor, don Alejandro. Nada más, por ejemplo, una de las principales quejas a veces ha sido precisamente que la ciudadanía dice que no sabe por quién está votando, pero la realidad es que la mayoría de las veces no leemos en general quiénes son los candidatos a representación proporcional, porque sí vienen en las boletas, ¿no? Atrás de las boletas vienen las listas correspondientes. Entonces, es como que a veces una queja que se ha tenido del sistema de RP, pero sin embargo es que no le ponemos atención porque realmente cuando emitimos el voto hacia determinado partido político o personaje, se está dando el voto también a los que vienen ahí atrás de la boleta. Sí, sí es, en efecto es así. Digo, pueden ser, coincido también con Edgar Gorostieta, no se puede dividir el voto. Pero bueno, lo vamos a ver también. Sí, efectivamente, se considera, puede haber más, todo pues la campaña, las propuestas, en fin. Y el otro, pues como es plurinominal, quizás no se pone tanta atención y luego más si se tienen criterios ya superados de que los DRP no hacen campaña. No, sí tienen derecho a hacer campaña, si quieren. Pero bueno, regularmente pues ya llegaron a la lista, están en los primeros lugares, ya ni se preocupan, ¿no? Ya con esto ya pasé, aunque sea de panzazo. Pero bueno, voy al tema del gobierno efectivo y plural. Un sistema de mayoría no genera pluralidad, porque como son generalmente cargos unipersonales, pues va solamente a ganar uno, salvo que, ¿cuál sería una fórmula? Que establecieras la vicepresidencia y que la vicepresidencia quedara para el que quedó en segundo lugar, ¿no? Tipo Estados Unidos. Pero
Bueno, no, ni tanto, ¿no? Porque es presidente y vicepresidente, ¿no? Pero sí hay regímenes en donde el vicepresidente es el que quedó en segundo lugar, pero bueno, tendría sus desventajas, ¿no? Porque finalmente tienes el ingrediente de alguien pues que pues, está atrás de ti y quisiera estar arriba. Lucas Núñez es el Hidalgo en la quinta circunscripción, todavía, acuérdense que la Hidalgo ya va a pasar a la segunda circunscripción y Querétaro va a pasar a la quinta circunscripción. Alejandro Hernández Carrión levantó la mano, por favor. No sé si a lo mejor mis compañeros de Puebla pueden dilucidar más ese tema. Acerca del tema que comenta, tengo entendido, por ejemplo, que ahí en Puebla se aplica el sistema del gran perdedor para el tema de RP en la diputación local. Es decir, que se le asigna el primer escaño de representación proporcional al diputado que obtuvo mayor votación, pero no ganó la elección de manera directa uninominal. Sí, de acuerdo. ¿No? Que también vamos a ver un poco de eso, que es sistemas de representación proporcional con mejores perdedores. Bueno, entonces, adelante. Entonces, dicen, bueno, queremos un gobierno efectivo, tiene que ser de mayoría, pero pues también necesitamos de un gobierno plural. Y entonces la pluralidad está peleada tampoco con la efectividad, porque en la medida que funciona el sistema de controles y que el órgano legislativo se convierta auténticamente en un contrapeso, pues eso también es funcional, ¿no? No hay que entender la funcionalidad en donde una mayoría o un solo sujeto determina qué es lo que hay que hacer y no tenga ninguna oposición. Oye, tiene que haber un trabajo reflexivo de un gobierno plural. Entonces, aquí se ha trabajado mucho este concepto, que está recogido en nuestra Constitución, está constitucionalizado en cierta forma, implícitamente, que es el estatuto de la oposición garantizada. Tienes que respetar a las minorías. Un régimen político que no es capaz de respetar a las minorías, pues es un régimen autocrático, unipersonal, no democrático. ¿Por qué? Porque pues no hay sociedades homogéneas, hay sociedades plurales, es un crisol ideológico, un crisol de formas de ser, de formas de pensar, de cuestiones de identidad, en muchos aspectos. Entonces, hay que respetar a las minorías, porque las minorías cumplen una función básica, que es control y eventualmente alternancia. Y así como usted fue minoría en el pasado y después se convirtió en gobierno por tener la mayoría, pues también tiene que respetar a las minorías, porque es un derecho indiscutible. Andrés Sánchez, por favor. Sí, gracias. De esto, bueno, en el tema, ahorita me hizo recordar mucho el sistema de Holanda y los Países Bajos, donde bueno, hay un tipo monarquía, pero también el Parlamento es el que controla el gabinete. No el presidente, el primer ministro, no nombra su gabinete, sino el Parlamento. Es decir, serían como los diputados. Ahí muchas veces hay problemas políticos entre el gabinete y el primer ministro, no se ponen de acuerdo y luego sí es medio complicado gobernar de esa manera, pero bueno, ya están acostumbrados así en Holanda. ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, pasamos a una siguiente lámina. En el sistema de electorales ya estamos advirtiendo algunos otros elementos. Hablamos de tipos de elecciones. Hay tipos de elecciones según los cargos que se van a elegir, unipersonales o uninominales, tipo presidencia de la República, gubernatura, jefatura de gobierno, o pluripersonales o plurinominales, tipo
Congreso de la Unión, sus 2 cámaras, legislatura estatal, ayuntamiento municipal. Y entonces, según esto, es como se van a hacer las boletas, las opciones, si es presidencia de la República, unipersonal, jefatura o gubernatura, que en México, pues esos no van por fórmula, ¿no? Ahora sí que uninominal, pero sí hay otros que pueden ser uninominales y que puedan ir por fórmula. Bueno, luego, pluripersonales o plurinominales, es decir, que sea un sistema de listas, de una grandes opciones para integrar un órgano plural, un órgano colegiado como es la legislatura local, las cámaras del Congreso de la Unión, el ayuntamiento municipal. Entonces, estos se van a elegir en listas. Hay otros elementos, como por ejemplo la distribución de circunscripciones, el número y el tamaño, que en nuestro caso, por ejemplo, tenemos una circunscripción nacional para elegir presidente de la República. Esa circunscripción nacional también nos sirve para elegir 96 senadurías de mayoría, como también hay una circunscripción única para elegir las 32 senadurías de representación proporcional. O, por ejemplo, hay una circunscripción que denominamos distritos electorales federales o locales para elegir las diputaciones de mayoría. O están las circunscripciones, las 5 circunscripciones de la elección de diputaciones de representación proporcional, el número de la circunscripción que existe en el estado, que generalmente es única, una circunscripción estatal. Yo recuerdo que había un estado que tenía 2 circunscripciones, pero no lo tengo tan preciso el nombre. Bueno, entonces el número de tamaño, de acuerdo con nuestra Constitución, debe tener tamaño de acuerdo con los límites que se establecen en la Constitución, y también el número, bueno, pues está determinado en función de un criterio poblacional y también en función del aspecto geográfico, la continuidad para la determinación de los distritos, las circunscripciones, etcétera, ¿no? Y entonces son estos 2 datos, y que van a también estar correlacionados si es uninominal o plurinominal. La forma de la candidatura individual, como es el caso de la presidencia de la República, gubernaturas individual, o bien por listas. Y las listas que tiene sentido cuando estamos refiriendo a los órganos colegiados, y entonces hay 2 tipos de listas: las listas bloqueadas. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay posibilidad de modificar los lugares que se presentan en la lista, es decir, está el primer lugar, segundo, tercero, y todo el tiempo van a hacer ese número, y no se puede modificar ni mediante la votación ni en el momento de la designación. Y también que eso es las listas bloqueadas, y las listas cerradas sería que no puedes agregar candidaturas a las que ya están dispuestas, que vamos con una suerte de pretender sustituir esos nombres. No es posible en esta cuestión, ¿no? Y entonces, además de estar cerrada, bueno, puede ser que en algunos casos no esté bloqueada, y el propio ciudadano o la ciudadana, al momento de votar, pues dice en qué lugar está dando su voto. Es un suerte de voto preferente, ¿no? Y luego la forma de votación,
es única, o tienes dos o más, o acumulación o alternativo, es decir, único, como el que actualmente tenemos en la República Mexicana, vas y votas, y único con doble efecto, porque ¿qué es lo que tenemos? Como ya se anticipaba un compañero, no sé si tenemos una boleta, y nosotros cuando vamos a votar, votamos nada más por el de mayoría, y no votamos por la lista de representación proporcional, porque ese voto de mayoría cuenta para mayoría y para representación proporcional, por eso es un voto único con un doble efecto, cuenta para los dos. Yo no sé qué pasaría si de repente a alguien se le ocurre llegar a su caseta, a su casilla y votar, y entonces vota en el anverso por cierto partido político o coalición, y en el reverso tacha una lista que no corresponde a esos partidos, o al partido que eligió o a los partidos que están validados. Sería un verdadero problema, ¿no? Digo, hasta ahora no se ha presentado. Y bueno, no sé cómo se resolvería eso si dijeran, oye, pues es un voto nulo. Pero lo cierto es que, sí, dice Edgar, no des ideas, ¿verdad? Sí, pero bueno, en fin, si alguien quiere hacerlo, lo más seguro es que le van a anular, ¿eh? Pues ahí sabe, ¿no? En fin, hay quien no tiene empacho en manifestar o hacer valer su inconformidad, y pues, que lo anulen, ¿no? O que es una cuestión estratégica. Quiero saber cuál es el criterio de uno. Gorostieta levantó la mano. Por favor, compañero. Maestro, usted que fue magistrado, o que es, no sé. Si le llegara un voto de esa naturaleza, porque bueno, yo entendería que el voto válido es el que va en el anverso de la boleta, y el reverso no es una forma de votar. Usted en este momento, si le llegara, ¿cómo lo interpretaría? No, bueno, digo, ya no soy magistrado, porque, digo, no afortunadamente, sino más bien porque concluyó el encargo para 9 años. Pero pues yo creo que habría que razonar, hay que tomar en cuenta, oye, mira, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el objetivo de que en una misma boleta aparezcan los dos documentos, la fórmula y la lista? Pues una solución podría ser, oye, se te tiene que anular, ¿no? ¿Por qué? Porque el objetivo de establecerlo como representación proporcional es básicamente que si no gana la candidatura por la que estás optando, el voto no se desperdicie y pase para representación proporcional. Esa es la explicación que podría darse. Entonces, cuando tú lo estás tachando al ir en el reverso, pues prácticamente lo que estás haciendo es desconociendo ese doble efecto, que tiene que ser consistente. Entonces, pues digo, yo creo que así lo podría dejar. En fin, bueno, gracias. A veces en algunas latitudes les dan 2 o más votos. Consulten ese libro que les señalé, o un voto por acumulación no alternativo, es decir, tú puedes, te damos 5 votos, está la lista. Pues bueno, tú verás si le das los 5 votos a una sola candidatura o los repartes. Y a lo mejor dices, bueno, a este le voy a dar 3 y a este le voy a dar 2, que es como mi plan B. O los voy a repartir esos 5 votos en los días. Pues en fin, finalmente es tu decisión. Bueno, y entonces aquí vemos el tema de la transformación de votos en escaños, y estuvimos viendo todos los elementos que confluyen, y también esa posibilidad de que inclusive se anule, ¿no? Por cualquier circunstancia prevista legalmente. Luego, entonces ya vimos
conversión de votos en escaños, en mayoría y representación proporcional. En mayoría relativa, el primero que gana. Absoluta, bueno, si se da una votación específica, que las hay, este tipo de mayorías, sobre todo en el caso de las consultas populares. Ahí, pero bueno, ahí no es tanto para convertir votos en escaños, sino más bien convertir los votos en una decisión auténtica, inequívoca, cierta, por determinada política de gobierno, disposición legal, en fin, constitucional, si dependerá si es plebiscito, referéndum, etcétera. Bueno, y representación proporcional, básicamente hay dos grandes formas que son el divisor o DONT, o de cifra más alta, o de cociente simple o hard, que también vamos a ver más adelante. Y luego forma de candidatura y de votación, los efectos que prácticamente son los mismos que ya analizamos. Entonces, veamos. En fin, en síntesis hay un sistema de mayoría, hay un sistema de representación proporcional, un sistema segmentado o mixto. Bueno, entonces, a ver, ahí estamos. Les voy a pasar estas láminas y vamos a empezar con un primer ejercicio. Bueno, sistema electoral de mayoría relativa. Vamos viendo. Ya vimos el ejemplo del salón de grupo. Veamos este sistema de mayoría. Es un sistema de mayoría relativa. En el caso hubo, si no me equivoco, 400, 600, 800, 1,000,000 de votos aquí, en total. Pero vean ustedes en un ejemplo muy arbitrario, yo digo, pues obtuvo el 26%, y ese es el que tiene la votación mayoritaria, es el que se lleva todo el cargo, generalmente unipersonal. ¿Y cuál sería la lectura? Pues que el 74% no votó y se quedó. Y la gran paradoja es que el 74% se quedó sin representación. Pero uno dice, oye, finalmente no lo puedes reducir a un análisis de cifras, sí puedes hablar de representatividad, no es tan representativo, porque pues finalmente por la forma en que se dio la votación fue el 26%. A esa problemática nos estaríamos enfrentando si fuera un sistema de mayoría relativa, pero finalmente fueron los distintos actores políticos quienes determinaron al constitucionalizar esas reglas y llevarlos a la legislación secundaria, que ese era el camino correcto. Mayoría absoluta. Con estos mismos números vamos a jugar a la mayoría absoluta. ¿Y en qué sentido? ¿Y dónde tiene sentido la mayoría absoluta? En el sistema dos vueltas. ¿Cuál es la regla básica que se establece en el sistema de dos vueltas? Va a llevarse el cargo el que tenga determinado porcentaje. Y a veces se establece hoy el que tiene el 50% más un voto. Permítanme un segundo, por favor. Bueno.
decía, va a pasar el que obtenga el 50% más un voto, en este caso. Entonces, aquí básicamente podemos ver nosotros cómo quienes obtuvieron la votación más alta fueron el partido A y el partido D. Sin embargo, algo que es evidente es que ninguno obtuvo el 50% más uno. Hubiera sido, si son 1,000,000 de votos, que si fuera por lo menos 500,001 votos. Ya con eso pasaría como ganador. Pero como no hay un ganador claro, van a volver a jugar los dados, ¿no? Ahora, juego nuevo. Pero ahora ya nada más entre 2 jugadores. Los demás pueden quedar como espectadores. Y acuérdense, como en el dominó y en las cartas, los mirones son de palo, ¿no? Pero bueno, aquí pues son votaciones. ¿Y qué va a pasar? Seguramente quienes no ganaron, pues van a quedar ardidos, ¿no? Y hagan de cuenta que es como un juego en donde juegue el América contra los Gallos Blancos, ¿no? Creo que son los de Gallos Blancos del Querétaro. O no sé ahora qué, si son gallos o gallinas. Pero en fin, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando van a jugar contra el América? Pues es cuando cuando mejor le juegan, ¿no? Vamos contra el América, todo el mundo le juega bien y muchos por simpatía se aglutinan o se cargan con el equipo contrario, ¿no? En fin, es una apreciación que tengo, no es nada científico. Pero bueno, aquí podría ser una situación similar. ¿Qué va a pasar? Pues miren, vean el ejemplo. De los 2 partidos que participan, es decir, A y D, los que obtuvieron la votación más alta, pero sin llegar a ser el que ganara, porque ya nada más sería una vuelta. Se da la segunda vuelta porque tenemos que definir un ganador. Y en el ejemplo vean cómo puse una triste historia, ¿no? Ahora hubo 900,000 votos, o sea, dejaron de participar 100,000 personas. Y eso puede llegar a ocurrir, seguramente va a ser lo más seguro, valga la expresión. Probablemente sea lo más seguro, que participen menos personas. Porque pues dicen, oye, ya salí a votar un día, ya, no, tampoco se emociona, no voy a salir a votar otra vez. Y entonces, dejaron de votar menos personas. Pero vean ustedes esta paradoja. Aquí puse en el ejemplo que gana A con 400, no, más bien A, que estaba arriba con 26%, obtuvo aquí en el segundo proceso el 44.4%, mientras que D obtuvo 500,000. Y uno diría, pero pues si D estaba abajo, ¿no? ¿Qué fue entonces lo que pasó? Como lo dice Lucas Núñez, ¿no? Ganó uno en primera, sin embargo pierde en segunda, y uno de los que había perdido no había ganado, bueno, realmente en la primera no había ganado nadie, pues ahora sí gana. Y es que sucede más o menos de esta manera, se los voy a platicar. En San Luis Potosí, el sistema de a 2 vueltas estuvo vigente. Y yo recuerdo que estaba yo trabajando en la sala superior y vi los resultados y me recuerdo vagamente que 13 municipios, no sé cuántos sean en San Luis Potosí, se fueron a la segunda vuelta. Y era curioso porque aparentemente, recuerdo, de esos 13, en 11 había ganado el PRI en la primera vuelta, sin embargo no ha sido con la mayoría suficiente. Entonces se va a la segunda vuelta. ¿Y qué pasó? De esos 11 que había ganado, de los 13 que habían pasado a la segunda vuelta, más o menos el PRI conservó entre 2 o 3.
Entonces, ¿qué pasó? Que puede darse 1000 variables, o que de veras gana el que gana en la primera, vuelve a ganar en la segunda, pero efectivamente, pues ya nada más en un pleito 1-1, o que todos los que no habían ganado, al ver cómo se dieron los números, dicen, no, pues ahora nos cargamos contigo y vamos a tener un mejor acuerdo, y mira, nosotros nos quedamos con estas carteras, estas secretarías, tú te quedas con la gubernatura, y todos felices, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos vamos a trabajar para D, y entonces, pues, si le dio aquí a 500, vamos a suponer que C y D, C y E se sumaron. Entonces serían 400, 540,000. Bueno, si ellos traían más o menos estos números, 15%, 25% y 14%, pues ¿qué querría decir? Que el 54% te está apoyando. 3 partidos que representan el 54% te apoyan. Ya con eso te alcanzaría a ganar si se conservan las votaciones. Claro, el elector, la electora no vota por ti para siempre, ¿no? Hasta la muerte. No, pues puede cambiar de un momento a otro. José Roberto, por favor. Gracias, maestro. No sé qué opinen ustedes al respecto, pero pareciera que todo este tipo de ajustes legales que se van dando y que en materia operativa se van implementando, fomentan más la partidocracia que el uso eficaz y efectivo de la democracia. No sé qué opinen ustedes al respecto. A ver, compañeros, por favor, participen. Bueno, si fuera un sistema a 2 vueltas, esto puede generar bipartidismo. Se van a aglutinar. Digo, ahora tenemos una suerte de bipartidismo y un partido que todavía se mantiene al margen de esas dos grandes alianzas, la 4T y la Fuerza por México. Esto no significaría, o sea, yo no veo a don Alberto Anaya diciendo que sí, el PT ya nos integramos de una vez a Morena, o al PAN diciéndole sí, pues nos fusionamos con el PRI, o al PRI con el PAN, o el PRD, o todos alrededor del PRD y don Jesús Ortega. No lo veo así. Digo, todavía se mantienen, pero pareciera que tienen esa tendencia, por lo menos ideológicamente. O sea, yo no veo tanta identidad entre el Partido Verde, el PT y Morena, como tampoco entre el PRI y el PAN y el PRD, ¿no? Pues me parece que es la más disímbola. Pues es una cuestión pragmática y en donde se razona. O nos unimos o no vamos a darle una buena batalla a la 4T. Como también a lo mejor el Partido Verde y el PT, bueno, es que en el voto de arrastre eso nos ayuda y nosotros vamos, es cuando menos hemos sufrido para preservar nuestro registro y entonces pues ahí la vamos llevando, etcétera, ¿no? O a lo mejor el del PT dice, no, es que aquí sí hay coincidencia ideológica, nosotros somos un partido de izquierda al igual que Morena. Son cuestiones muy pragmáticas, como también tan pragmático es cómo se van dando estas combinaciones y cifras, ¿no? En fin, pues miren, la neta, yo ya me cansé, me queda otra hora, digo otra clase, tengo que hablar otras 2 horas, y no, ojalá y fuera este tema, es otro tema, pues no sé si las orcas tienen todavía de derecho a estar hundiendo embarcaciones como una reivindicación de derechos territoriales sobre su mar o algo, no sé de qué tenga una clase, en fin. Entonces les pido que aquí paremos y nos vemos en la próxima sesión, que es el día de mañana. Cuídense mucho, Alejandro, José Roberto, Andrés, Edgar y los demás que están por ahí. Lucas, etcétera. Suerte. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias.
Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro.